Ustedes recuerdan que cuando comenzamos el café, hablamos acerca de que el hombre debe buscar la verdad y lo hace con su, vamos a decir ahora, racionalidad, ¿no? Lo hace con su inteligencia. Y les mencioné de un autor, Jaime Balmes, un sacerdote filósofo, que decía que hay que buscar pensar bien. Y decía, pensar bien es pensar de acuerdo a la verdad de las cosas, o pensar bien es dirigir el pensamiento por el camino correcto para llegar a la verdad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la racionalidad, que es el gran don que nos ha dado Dios para construir, no para destruir, entonces debemos de entender que la racionalidad bien dirigida nos lleva a la verdad. Pero ¿qué ocurre con personas que dan argumentos en favor de algo que nos parece que no es racional? Y no nos parece racional porque si fuera racional no se promoverían cosas que son injustas, como por ejemplo quitar la vida a un ser inocente e indefenso, que es el que está en el vientre de la madre, el aborto. Entonces es ahí donde debemos recordar que la razón bien dirigida llega a la verdad, alcanza la verdad, pero la razón, como usted bien dice, manipulada, no llega a la verdad, sino llega al error o a la mentira, porque en el razonamiento lógico se ha producido lo que se llama un sofisma. Se han dado argumentos, se han relacionado esos argumentos para llegar a una conclusión que es falsa. Y eso se puede hacer también con la razón, engañar. Entonces la razón en sí misma es buena, la racionalidad es buena, es un don recibido de Dios. Si alguien está escuchando lo que estoy diciendo y no cree en Dios, bueno, es un don de la naturaleza. Es un don de la naturaleza. Y si uno tiene ese don en la naturaleza, es para que la persona alcance el bien. Y por lo tanto, pues la racionalidad es algo que hay que valorar. Pero repito, puede haber la intención de engañar. Y ya hablamos en el tema anterior de monarquía, aristocracia y democracia, cómo existía la demagogia, el discurso político que pretende engañar al pueblo. Pero el discurso está bueno, está bien preparadito, pero está engañando. Y así hay discursos distintos que pueden engañar. Por ejemplo, ¿no? Este del aborto lo escucho muchas veces, es muy repetitivo, cuando preguntan a personas que están a favor del aborto. Se centran mucho en el derecho que tiene la mujer para elegir libremente qué hacer con el hijo que tiene dentro. Porque aún le dicen, pero mira, es un ser humano, ya, pero el derecho de la mujer, ya, muy bien, es de valorar el respeto de los derechos de las personas, pero la pregunta es si el ser humano tiene derecho a matar a un ser inocente e indefenso. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tenemos que saber que hay una jerarquía de valores. Arriba está la vida. Las decisiones que yo pueda tomar están más abajo. Y entonces, más valor tiene la vida que el derecho que yo tengo a decidir. Más aún, si lo que decido es cometer una injusticia, ¿no? Sí, que es un crimen, ¿no? Pero eso, claro, eso tiene que hacerse en la discusión, ¿no? En el debate. Y ahí está el uso de la razón en ambos casos. Uno que dirige bien la razón y el otro que se cierra en su concepto de derecho a elegir libremente lo que uno quiere hacer, ¿no?
sin consideraciones que vienen alrededor, repito, sobre escala de valores y sobre si esa capacidad o ese derecho a decidir puede ir en contra de la vida humana, ¿no? De un ser indefenso, inocente e indefenso. Hay otros casos, claro, en que, bueno, la guerra, la defensa propia, eso es otra cosa, ¿no? Pero un ser inocente e indefenso tiene derecho a la vida, no ha hecho nada, entonces no es racional cometer ese acto, ¿no? Les dije en un momento, cuando dije animal racional, hay quienes prefieren hacer uso de ser racional, ¿no? Ahora, como este es un café filosófico, hemos estado siempre moviéndonos dentro del ámbito de los aportes de los filósofos al pensamiento. Entonces, tomar esta expresión es simplemente hacer uso de una frase de Aristóteles, ¿no?, que define así al hombre, pero en el camino han venido ciertamente otras personas a añadir más contenido, si se quiere, a la definición de hombre. Por ejemplo, se ha llegado a decir en psicología, ¿no?, el hombre es un ser biopsicosocial, ¿no? Y ahí se quedaba, ¿no? Un ser biopsicosocial. Ya. Y de allí otras personas han aumentado todavía, ¿no? El hombre es un ser biopsicosocial abierto a la trascendencia, ¿no? Entonces ya vemos la parte del espíritu humano que se abre a la trascendencia, que eso también es filosófico, ¿eh? La apertura a la trascendencia lo hemos visto incluso en el paganismo, hay apertura a la trascendencia. No hay conocimiento del verdadero Dios, pero sí hay una apertura a la trascendencia, que justamente para eso es la evangelización, para que los pueblos paganos no han conocido al verdadero Dios, como tienen apertura a la trascendencia, van a entender de alguna manera el mensaje cristiano, ¿no? ¿Sí? Y entonces ahí van a entender todo lo que es revelado por Dios, ¿no? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, estamos haciendo uso simplemente de estos recursos que tenemos, de frases ya conseguidas, vamos a decir, en el pensar de la humanidad. Entonces ponemos animal racional por poner lo mínimo, vamos a decir. Pero también he mencionado que esa racionalidad pues tiene una riqueza, ¿no? Y dentro de esa riqueza también está la apertura a la trascendencia. Por eso que el existencialismo cristiano, ¿no?, tiene en cuenta a Dios, ¿no? Tiene en cuenta a Dios, ¿no? Lo que yo diría es que el conocimiento es limitado. La racionalidad yo la veo como la herramienta que tiene el hombre para poder pararse en el mundo, conocerlo, ayudarse de lo que encuentra, transformarlo y poco a poco ir adquiriendo mayor perfección. Pero la herramienta la tiene, e indudablemente, el hombre primitivo, por sus necesidades tan básicas, elementales, también de sobrevivencia. Algunos dicen que no tenía tiempo para filosofar, porque claro, ¿no?, tenía que sobrevivir, ¿no? Entonces, pero su inteligencia le ayudó en esa situación a resolver los problemas de su época, de su momento, ¿no? Después, más adelante ya cambia la cosa, porque inclusive todavía no había escritura, ¿no?, pero ya estaba el hombre, vamos a decir, más adelantado, ya tenía más conocimientos. Bueno, en el antiguo Egipto había los jeroglíficos, ¿no? Había la escritura que después viene con los sumerios, ¿no? Con los sumerios ya más o menos empiezan a aparecer los signos. Y entonces los conocimientos van aumentando, pero la inteligencia siempre es la misma como capacidad para conocer, pero yo conozco en base a lo que ya tengo, en base a lo que tengo, y después puedo sí seguir investigando y descubriendo nuevas cosas que ya se van sumando a todo lo que la humanidad poco a poco va acumulando de conocimiento, ¿no?
Yo diría que la razón, el único límite que tiene es cuando sale fuera de las cosas posibles de ser, vamos a decir, aprehendidas, o sea, de tomarlas por el hombre. A Dios no se le puede tomar, ¿no? Entonces, hasta ahí llega su límite. Pero el hombre, frente al mundo, ¿cuánto quisiera volar? Inventó el avión. Inventó el avión, ¿no? Al comienzo se ven las películas estas antiguas que estaban con sus alas, intentaban, ¿no? Algo hacían, ahora hacen parapente, ¿no? Ahora hacen parapente, ¿no? Pero el hombre sí es capaz, ¿no? Es muy capaz con su inteligencia. Una inteligencia, por eso le decía, no solamente es el pensamiento, sino también es el ingenio. Entonces hay varias posibilidades que tiene el hombre con su inteligencia, ¿no? Sí.